Muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Jacobo Tancara Chambe y bueno, vamos a compartir este curso sobre Gustavo Gutiérrez. Quiero en primer lugar mencionar al Seminario Andino San Pablo de Huancayo, Perú, quien está organizando este evento junto a la Universidad Surandino del extremo norte de Chile y también a Palabra Comprometida Ediciones. Entonces les doy la bienvenida a las personas que han tenido la amabilidad de darse cita para poder trabajar este curso. Recordemos que este curso tiene 3 sesiones, eh, hoy, el 21 y el 5 de diciembre. Hoy vamos a ver la vida eh, y la obra de Gustavo Gutiérrez, más que nada la vida, el proceso intelectual de este pensador, teólogo católico, importante para el pensamiento latinoamericano. Nuestro enfoque es un enfoque, ante todo, desde la cultura, también desde la teología, pero no necesariamente vamos a hacer un trabajo como teólogo, sino también como filósofo. De tal manera que vamos a enfocar esta perspectiva de Gustavo Gutiérrez, su aporte cultural, su aporte filosófico. Bien, entonces vamos a entrar en materia porque hay bastante contenido que compartir en esta tarde. Bien, nuestro curso se llama Gustavo Gutiérrez, una teología desde el pobre, análisis desde su pensamiento y conceptos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Este es el afiche que hemos estado compartiendo y vamos a hablar un poco de la teología de la liberación. Gutiérrez dice, en una palabra, la existencia de la pobreza refleja una ruptura de solidaridad entre los hombres y de comunión con Dios. La pobreza es expresión de un pecado, es decir, de una negación del amor. Por eso es incompatible con el advenimiento del reino de Dios, reino de amor y de justicia. Efectivamente, Gustavo Gutiérrez parte su reflexión teológica haciéndose la pregunta, ¿qué dice las Sagradas Escrituras? ¿Qué dice la teología sistemática, la teología dogmática? ¿Qué decimos las personas cristianas con respecto a este gran problema que es la pobreza, que nos interpela día a día y que está ahí? A una vez a Gutiérrez le dijeron, pero usted siempre habla de pobreza, como que ya nos tiene aburrido con ese tema. Gutiérrez respondió y dijo, bueno, pero no es mi culpa, ¿no? Yo salgo de la parroquia, de mi casa, y ahí están los pobres. Abundan los pobres por todos lados. Por eso que, al parecer, una teología crítica sigue siendo aún pertinente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, recordemos que Gustavo Gutiérrez se le conoce como el fundador, ¿no?, de la teología de la liberación. Ahí en la imagen tenemos dos, dos tomos, bueno, son los 2 tomos. Yo creo que es la obra más importante, el compendio más importante sobre la teología de la liberación. Está coordinado esta colección por Ignacio Yacuría, mártir del Salvador, y el sacerdote jesuita John Sobrino, ambos de la Universidad Centroamericana, ¿no?, de El Salvador, que es una universidad jesuita donde es un centro de teología de la liberación. Otro centro importante en el cual yo también estuve es el Departamento Ecuménico de Investigaciones en San José, Costa Rica. Entonces, este compendio, y hay otro libro más de Jorge Pixley y Clodovis Boff que se llama La opción por los pobres. Me parece que son materiales en los cuales yo me baso para poder construir en la teología latinoamericana mi marco teórico, ¿no?, para poder repensar nuestra realidad. Entonces, Gustavo Gutiérrez se le conoce como uno de los fundadores, ¿no?, de esta teología de la liberación. Justamente este curso se va a basar en su libro más importante, que se titula Teología de la Liberación, Perspectivas. Entonces, a partir de ese material escrito en la década del 60, publicado en 1971, se va a plantear la teología de la liberación. Entonces, esto es un material importantísimo, ¿no?, dentro
de lo que es la teología de la liberación. Es muy recomendable para las personas que quieran investigar. Como esto es un curso, entonces uno como profesor siempre tiene que dar bibliografía para que las personas interesadas puedan profundizar. Entonces, este material es importante, ¿no? Si alguien quiere conocer, sistematizar la teología de la liberación, estos tomos son sumamente importantes, ¿no? Publicados tanto en España como en El Salvador. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Ahí tenemos a Gustavo Gutiérrez y vamos a comenzar en esta primera sesión a hablar de Gustavo Gutiérrez, el teólogo. Gustavo Gutiérrez fue educado en el colegio de los maristas, ¿no? De los hermanos maristas, como este grupo religioso, en Lima. Estudió la secundaria prácticamente en cama, estuvo enfermo. Él estuvo restringido hasta los 18 años a una silla de rueda. Una persona que hace la biografía de Gutiérrez, Juan Pablo García Maestro, en una entrevista le pregunta, ¿no?, a Gustavo Gutiérrez si esta enfermedad influyó de alguna manera en la manera, bueno, valga la redundancia, de hacer teología. Gutiérrez dice, bueno, tal vez, sobre todo en la personalidad, pues esa experiencia, el contacto con el sufrimiento, ¿no?, corporal, personal, íntimo, le hizo madurar muy pronto. Pero bueno, de eso ya no queda rastro en su cuerpo. Por otra parte, Gutiérrez declara ser descendiente quechua por parte materna. Bueno, nuestro continente es un continente variopinto de una cantidad de culturas y de herederos, descendientes de pueblos originarios, y bueno, es una confluencia, ¿no? Claro, no sé si en este momento me recuerdo de Vasconcelos, ¿no?, que hablaba de la raza cósmica. No sé si es apropiado, pero da una idea metafórica, ¿no?, de este continente abigarrado. Gustavo Gutiérrez en sus escritos quiere alzar la voz de los pueblos, también de los pueblos originarios, ¿no? Y ahí tiene un material que se llama, un libro bastante voluminoso de historia y teología sobre Bartolomé de las Casas, que se titula En busca de los pobres de Jesucristo. Otro material, ¿no?, para profundizar este Gutiérrez historiador, ¿no?, del pensamiento de este gran personaje. Podemos tal vez mencionar una ficha biográfica de Gutiérrez, ¿no? Nombre completo, Gustavo Gutiérrez Merino, fecha de nacimiento, el 8 de junio de 1928, lugar de nacimiento, Lima, Perú, lugares de estudio, estudió Medicina y Letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, de 1947 a 1950, Filosofía y Teología en Lima y en Santiago de Chile, Bachillerato en Filosofía y Licenciatura en Psicología por la Facultad Teológica de Lovaina, Bélgica, de 1951 a 1955. Cursos de licenciatura en Teología, Facultad Teológica de Lyon, Francia. Teología en la Universidad Gregoriana de Roma, en Italia, ¿no?, en el Instituto Católico de París. Doctor en Teología por la Universidad de Lyon. Trabajos que hizo él más relevantes, ¿no?, en su vocación pastoral: consejero de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, profesor de Teología y Ciencias Sociales en la Pontificia Universidad Católica del Perú, de Lima, en Lima, por supuesto. Fundador y director del Centro de Reflexión Bartolomé de las Casas en 1975. Párroco en una parroquia fue, ¿no?, que se llamaba Cristo Redentor en el RIMAC, de 1980 a 1998. Hay reconocimientos importantes. Gustavo Gutiérrez, ¿por qué lo trabajamos en este curso? Porque es un personaje muy importante a nivel mundial, ¿no? Su obra ha traducido a más de 11 idiomas. Uno de los libros más citados, más leídos, y que aún sigue siendo un libro consultado, ¿no? Teología de la Liberación, Perspectivas. Obtuvo un reconocimiento, Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, el año 2003, doctor honoris causa por la Universidad de Yale en 2009, Nímega, Tübingen, Friburgo, en 1990, en Tübingen 1985, miembro de la Academia Peruana de la Lengua en 1994, o sea, desde 1994, miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencia, ¿no?, en el año 2012. Desde muy joven, Gutiérrez estuvo interesado por la poesía y la mística, elementos que están presentes en su lenguaje teológico. Por ejemplo, tiene una obra que se llama La densidad del presente, publicado en el año 2003, ¿no? Ahí manifiesta al teólogo, a este teólogo místico espiritual, que no es necesariamente un marxista materialista, sino que también es muy interesado, ¿no?, por ejemplo, en la obra de Juan de la Cruz, etc.
Militó en la Acción Católica, a los 24 años decide ser sacerdote y abandona su formación como médico. Estudió para el sacerdocio, como lo dijimos, en Chile, en Lima, perdón, en Perú y en Chile, en distintas universidades. Ahora, durante su formación, ¿no?, como teólogo, hay que mencionar la influencia que tuvo, ¿no? Como Henry de Lubac, Congar, Ducop, Karl Rahner, Hans Kuhn, Johann Baptist Metz. Baptist Metz es el teólogo de la teología política, que tuvo una influencia importante en la teología de la liberación. Por supuesto, Hans Küng, excomulgado de la Iglesia Católica, ¿no?, que procura un diálogo interreligioso. Karl Rahner, de mucha influencia, todos estos teólogos pensadores del Concilio Vaticano II, en la década del 60, que jugó un impulso importantísimo para el surgimiento de la teología de la liberación, porque la idea era, en América Latina, bueno, la teología católica en Europa utilizaba la filosofía como una herramienta, algunos dicen de manera ancilar, pero en América Latina se utilizó la sociología, que en ese tiempo era, digamos, predominaba en la metodología de análisis marxista. En la década del 60, 70 estaba en boga el análisis marxista de la sociología, ¿no? Gustavo Gutiérrez fue colaborador del obispo de Lima, el cardenal Juan Landázuri Ricketts, y del presidente de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, Monseñor Manuel Larraín, en ese tiempo, ¿no? Gutiérrez deseaba ampliar su perspectiva teológica y católica y estudió el pensamiento de Karl Barth, ¿no?, el teólogo protestante suizo de la Universidad de Basilea. Barth tiene una tremenda obra teológica, ¿no?, de varios tomos, dogmática eclesiástica, no sé, casi intraducible, ¿no?, porque es una cantidad de páginas, etcétera. Y bueno, Karl Barth es un teólogo que se opuso a la llamada teología liberal, ¿no?, y él intentó mantener esa teología ortodoxa. Karl Barth, ¿no? Bueno, los interesados pueden averiguar sobre este importantísimo teólogo del siglo XX, ¿no?, uno de los hitos más importantes de la teología protestante. Pero Gustavo Gutiérrez también se interesó en otros teólogos protestantes, ¿no?, de renombre. Bueno, los que no están muy familiarizados con la teología protestante, quizá, bueno, puede ser una invitación. Por ejemplo, Jürgen Moltmann, el teólogo que escribió su famoso libro Teología de la Esperanza, y Dietrich Bonhoeffer, tiene un libro sobre ética. Bueno, y este Bonhoeffer se opuso, ¿no?, al nazismo y fue ejecutado, ¿no?, por la Gestapo, ya casi al terminar la Segunda Guerra Mundial. Son teólogos protestantes realmente alemanes muy relevantes, ¿no?, para el estudio de la teología protestante, ¿no?, del siglo XX. Bueno, todo esto muestra, ¿no?, una sólida formación, por supuesto, de Gustavo Gutiérrez en la Academia Occidental. Después, en 1959, fue ordenado sacerdote. Regresando al Perú, después de todo este paso, casi 10 o más años en Europa, se integró inmediatamente al trabajo de la Iglesia. Bueno, como ya dijimos, profesor de la Universidad Católica. Y en su vida, Gutiérrez, también en sus escritos, relaciona siempre, ¿no?, la actividad pastoral con la académica. Es decir, es un teólogo pastoralista, porque hay teólogos que son solamente académicos y ya pierden ese contacto con el pueblo, digamos, ¿no? En cambio, Gustavo Gutiérrez, sus escritos, su reflexión siempre parten de una práctica pastoral. En su pensamiento reflexiona temas pastorales, ¿no?, desde el ámbito de la teología, la filosofía, la sociología, incluso desde la literatura, como vamos a ver más adelante. Él él participa, ¿no?, y creo que todavía lo hace, aunque ya está bastante mayor, más de 90 años, en el Centro de Reflexión Bartolomé de las Casas, en Lima, y ahí desarrolló parte de su actividad como teólogo académico. Y como pastor, bueno, en las parroquias de Lima. Su presencia fue muy importante, ¿no?, para la Iglesia Católica, y yo creo que lo sigue siendo, su pensamiento, aunque no todos lo valoran, ¿no?, del mismo modo, ¿no? Tiene mucha gente que lo apoya y también detractores, ¿no?, porque claro, consideran a su teología como una teología marxista, materialista, hasta incluso yo he leído que es una apología del terrorismo, decían por ahí.
claro, como la experiencia en el Perú es bastante especial en ese aspecto, pero creo que no, ¿no? Hay que profundizar un poco la teología de Gustavo Gutiérrez para ver que es yo lo considero una teología mística, espiritual. Y a partir de lo espiritual va abordando el tema de lo social, la opción por los pobres. No es un convencimiento ideológico no marxista ortodoxo y luego para hacer una opción por los pobres, no parte de ahí, ¿no? Sino que parte de una conversión, de una relación con Dios, ¿no? Es decir, de un tremendo compromiso con la divinidad. Y a partir de ahí surge la opción por los pobres. Pasemos, por favor, de diapositiva para cambiar un poco la imagen, para que hemos hablado del teólogo, la siguiente. Bueno, esto un poquito nos ayuda para no cansarnos, ¿no? La iglesia que es pueblo, pueblo que es iglesia, ¿no? Eso es lo que se proponía la teología de la liberación, ¿no? Una iglesia de los pobres, ¿no? No una iglesia institucional, no una iglesia jerárquica, sino una iglesia de donde los pobres sean los principales protagonistas. Y los pobres son los sujetos de la historia, se decía en ese tiempo, ¿no? En el lenguaje. No solamente en el lenguaje de la teología de la liberación, sino en el lenguaje de varios movimientos emancipatorios de la década del 60, década del 70. Es la siguiente, por favor. Quiero agradecer a, a Bosco González, ¿no? Por su apoyo y también con la positiva con Giselle Morales Ramírez. Bueno, mientras vamos viendo estas diferentes obras de Gutiérrez, o mejor vemos algunas obras de Gutiérrez para luego seguir la exposición. El siguiente punto es el contexto donde se desarrolla su teología, pero para no aburrirnos vamos a ir combinando con algunos libros importantísimos de Gustavo Gutiérrez que las personas que no conocen pueden quizás animarse a leer. Ahora, esta teología de Gustavo Gutiérrez perteneció, por supuesto, a una época, ¿no? 60, 70, hasta 80. Su obra más importante eran otros tiempos, obviamente, que son los mismos teólogos de la liberación, jamás ellos quieren proponer sus escritos como válidos, ¿no? Para toda la época, ¿no? Yo pienso que hay mucha humildad en los teólogos de la liberación, ¿no? A diferencia de algunos teólogos occidentales, europeos, que piensan que su teología es perenne, válido para todo el mundo. Hay una diferencia no importante cuando un europeo escribe un libro de cristología, escribe su libro y le coloca el título, ¿no? Cristología, así como diciendo es válido para África, para Asia, para todo, ¿no? En cambio, un John Sobrino, este teólogo que lo mencionamos, jesuita de El Salvador, español, pero ya muchos años en El Salvador, es más modesto, escribe Cristología desde América Latina, esbozo, ¿no? Entonces siempre hay un poco de modestia también, ¿no? Porque por supuesto el latinoamericano en general está, especialmente en la teología, está claro, ¿no? Que su escrito corresponde a una provincia, aunque la teología europea también llega a ser provinciana en muchos aspectos, pero no se lo reconoce, ¿no? Siempre se lo reconoce como teología universal. Y de ahí viene todo el tema de la colonización que también se da en la teología, ¿no? El tema de la descolonización no solamente está en las ciencias sociales, o no solamente está en la literatura, o en los problemas de género, sino también en la teología en general. Entonces tenemos ahí la fuerza histórica de los pobres, una selección de trabajos, que prácticamente son los escritos, ¿no? Que Gustavo Gutiérrez utilizó para participar en la conferencia latinoamericana, la conferencia episcopal latinoamericana de 1968 y toda esa reflexión que él produjo, ¿no? Ahí tenemos la etapa de la teología de la liberación, perspectivas, ya lo mencionamos, podemos seguir pasando, por favor, muy amable. Tenemos Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente, de Gustavo Gutiérrez, que es un análisis al libro de Job, ¿no? Es un libro hermosísimo, poético, yo diría, ¿no? Gustavo Gutiérrez tiene una muy buena pluma, muy buen estilo, realmente es muy agradable leer a Gustavo Gutiérrez, ¿no? Y escribe para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Eso es una capacidad que se le agradece, ¿no? Personalmente, aunque a mí por supuesto siempre me falta, ¿no? Pero los teólogos de la liberación me enseñaron a escribir. Esa claridad con la que se expresan y incluso hasta para poder buscar un modelo para aprender a escribir, sería interesante leer a Gutiérrez, ¿no? A según no le interesa a Gustavo Gutiérrez, pero puede, incluso para eso, ¿no? Enseña a escribir, ¿no? Tiene una claridad en el lenguaje que nos recuerda también a José Carlos Mariátegui, ¿no? Que también es otro que enseña también a escribir, ¿no? El libro que les mencionaba sobre Bartolomé de las Casas en busca de los pobres de Jesucristo, que es muy importante, ¿no? Para el tiempo de la colonia, bueno, para analizar ahí, ¿no?
esta opción que hizo este dominico, ¿no? En favor de los pobres. Es decir, Gustavo Gutiérrez está diciendo que la teología de la liberación no nació en la década del 60, sino viene desde Bartolomé de las Casas. Desde ahí viene la teología de la liberación, que no es una cosa nueva, digamos así. Incluso más atrás, incluso se llega a decir que viene desde Jesucristo, ya, el último, ¿no? ¿No? Desde ahí viene la teología de la Yeshua, ¿no? Ben Yosef, ¿no? Como lo dicen, ¿no? A lo que después se conoce, entre comillas, con el Jesús histórico. Desde ahí viene la opción por los pobres, ¿no? Donde la bienaventuranza aparece esta opción por los pobres, y las mismas comunidades paulinas después, ¿no? Vienen a hablar de comunidades pequeñas, comunidades contraculturales, que, bueno, que no aceptaban que hayan libres ni esclavos, ni varón ni mujer, ni judío ni griego, sino buscaban esa utopía de la igualdad. Bueno, para esa época era muy revolucionaria esa idea. Por favor. Tenemos también entre las calandrias, recordemos que Gustavo Gutiérrez es miembro de la Academia Peruana de la Lengua, y por supuesto es interesante esta articulación que hace Gutiérrez en su teología entre literatura y teología, que es todo un campo de estudio que es importante también desarrollar, y Gutiérrez llega a ser un impulso importante. Bueno, la redundancia, en América Latina también está Rubén Alves, que tengo que mencionarlo, ¿no? Lo debía haber mencionado antes, pero no importa. Rubén Alves, estoy escribiendo a partir de mi tesis de maestría en teología, que defendí en Costa Rica, estoy escribiendo un pequeño libro sobre Rubén Alves, ¿no? Le he puesto Rubén Alves, una teopoética de la liberación. Entonces ahí tenemos a Rubén Alves, es el que articula poesía y teología de manera epistemológica, ¿no? Y también en su propia producción, ¿no? Entonces Gustavo Gutiérrez sería otro antecedente, ¿no? Para la articulación teología y literatura, que llega a ser también un elemento importante. Una cosa que tengo que advertir, ¿no?, a los participantes de este curso es que mi aproximación a Gustavo Gutiérrez, como les decía, es en parte teológica, es en parte filosófica, y también, especialmente en la última parte de este curso, en la tercera sesión, es una aproximación también desde la crítica literaria. Porque si bien es cierto, son textos que tienen su época, especialmente el texto central que nos estamos basando, Teología de la Liberación Perspectiva. Entonces no podemos nosotros decir todo esto es válido ahora, ¿no? Porque hay muchas cosas que ya no son válidas, obviamente, como les decía. Pero sin embargo tienen para mí un valor literario, un valor de categorías, un valor de estudiar el marco categorial de Gustavo Gutiérrez de manera, cuando digo literario, es una aproximación al texto, ¿no? Al texto mismo, es el estudio del texto mismo de Gutiérrez. He leído algunas tesis de la Universidad Nacional de San Marcos, por ejemplo, así al azar, agarré algunas tesis, y siempre abordan a Gutiérrez, no entran a los textos propiamente tal, sino se dejan llevar un poco por los prejuicios que hay en torno a Gustavo Gutiérrez, a su persona, especialmente al libro Teología de la Liberación Perspectivas, que es un buen comienzo, pero no abordan los demás libros. Mi trabajo ha sido en abordar casi la totalidad de la literatura de Gutiérrez para rastrear ahí aquellas categorías que son constantes y que nos permiten desarrollar una determinada epistemología filosófica teológica para poder pensar la realidad, para repensar la realidad críticamente, ¿no? Tomando en cuenta que ellas surgen en un contexto histórico, pero que nos permiten argumentar, ¿no?, en lo que es el tema de fondo, ¿no? Ahora último está, digamos, en boga el tema de la descolonización, de tal manera que Gustavo Gutiérrez es un eslabón importante también en ese aspecto, ¿no? No, las personas que hablan de descolonización e ignoran a Gustavo Gutiérrez y a los teólogos de liberación, pienso que están ignorando, ¿no? No lo hacen, pero digámoslo así, ¿no? No creo que lo hagan, no sé, al menos los que yo conozco, no. El mismo Enrique Dussel, que también es otro eslabón importante para comprender esto de la descolonización, lo reconoce, ¿no? Y fue también teólogo de la liberación. Enrique Dussel, ¿no? Este filósofo, también teólogo, argentino, nacionalizado mexicano, que también tuve de profesor en el Departamento Ecuménico de Investigaciones. Bien, entonces quiero decir que Gustavo Gutiérrez es importante, ¿no? Es esta teoría de la descolonización, esta teoría del pensamiento crítico desde la periferia, ¿no?, etcétera, ¿no?, de este pensamiento otro, que así le llama Walter Mignolo, ¿no?, en los estudios culturales, pero es el pensamiento otro, ¿no?, desde la teología.
Y yo creo que esto desborda el tema de la teología, ¿no? Yo, bueno, como teólogo, claro, obviamente el teólogo tiene que argumentar a partir de los dogmas de la iglesia, pero esto ya es un tema cultural, va más allá de la, digamos, de la teología formalmente concebida. Tenemos también Beber en su propio pozo, un libro poético hermosísimo, ¿no? Que ahí uno dice, no, Gutiérrez realmente, si dicen que Gutiérrez es un materialista ortodoxo, marxista, guerrillero, realmente leyendo este libro, esto, bueno, uno se da cuenta del error de ese juicio, ¿no? Si bien es cierto que su libro tiene un contexto donde predominaba en las ciencias sociales el análisis marxista, y si bien es cierto, Gustavo Gutiérrez usó esos instrumentos marxistas de la lucha de clases, sin embargo, no se queda ahí. Gustavo Gutiérrez, como todo pensador, va evolucionando en su pensamiento, hasta llegar a la mística, a regresar a la mística, yo diría. Mi tesis es que Gustavo Gutiérrez hace una opción por los pobres porque por un asunto místico, espiritual, pero después regresa otra vez a la mística y a la espiritualidad con ese libro hermoso que se llama La densidad del presente, un libro de mística, de literatura, de poesía. Ahí trabaja Juan de la Cruz, por ejemplo. Muy interesante. Por favor, la siguiente. Bueno, con esa imagen que habla un poco de la Guerra Fría, voy a continuar el siguiente punto. Bueno, metía el tema de las obras más importantes de Gutiérrez. Hay más, ¿no? De Gutiérrez, Dios o el oro en las Indias, siglo XVI, 1989. Tenemos La verdad los hará libre, Confrontaciones, en 1986. Teología desde el reverso de la historia, en 1977. Líneas pastorales de la Iglesia en América Latina, en 1976. Bueno, y aquí también tengo un libro que se llama ¿Dónde dormirán los pobres? Publicado también por el CEP, Centro de Estudios y Publicaciones, correspondiente, bueno, estoy viendo la fecha del año, bueno, esto fue, no sé si es una reedición, pero el 2015, ¿no? ¿Dónde dormirán los pobres? Un libro muy corto, muy bonito, como les decía, un estilo muy ágil y muy literario. El contexto donde se desarrolla la teología de Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez ha expuesto su pensamiento fundamentalmente en los encuentros de teología y pastoral católica, ¿no? En discusiones con pares teólogos y autoridades de la Iglesia Católica. Cuando se habla sobre el proceso intelectual del sacerdote, se hace referencia a eventos en los cuales Gutiérrez ha participado, ¿no? Reuniones que marcan también el inicio de la teología de la liberación en América Latina y el Caribe. Como teólogo ha ofrecido asesorías a los obispos y otras instancias de su iglesia, como al equipo de reflexión teológica del Consejo Episcopal de América Latina, CELAM, su sigla. Participó, bueno, como ya les dije, en la Conferencia Episcopal de Medellín, el año 1968, evento este, ¿no? Que se convirtió en un antecedente importante, ¿no? Así como el Concilio Vaticano II, voy a repetir, para la teología de la liberación. Con ello formalmente nace, ¿no? Lo que se conoce como teología de la liberación. Gutiérrez fue invitado por Monseñor Manuel Larraín, uno de los iniciadores del CELAM, y el teólogo fue responsable, ¿no? De los documentos sobre la paz, la pobreza de la iglesia para este encuentro, ¿no? En Medellín en 1968. Sobre Medellín, Gutiérrez escribe, cito, la validez de su enseñanza se probará en la praxis de la comunidad cristiana. Solo esto le dará novedad evangélica y permanente actualidad histórica. Fin de cita. En Teología de la Liberación lo menciona, ¿no? Se dice que Gutiérrez, como teólogo de la liberación, es producto de esa conferencia y que Medellín, ¿no? La Conferencia Episcopal de Medellín, en sus premisas fundamentales, es producto del pensamiento de Gutiérrez. Eso nos da una idea de la opción teológica y política del teólogo dentro de la Iglesia Católica, o sea, su influencia, ¿no? Especialmente en Medellín. Después irá perdiendo su influencia, ¿no? Porque también tiene opositores. Gutiérrez en América Latina fue y es un teólogo oficial de la Iglesia. Él nunca fue excomulgado, siempre trató de llevarse bien, ¿no? con la jerarquía. En décadas pasadas tuvo opositores, ¿no? De sectores conservadores de la misma Iglesia. No, ya los dije, ¿no? Su teología considerada peligrosa, marxista, y porque se aproximaba además a las posiciones de la izquierda, ¿no? Que desestabilizadora, decían, ¿no? Para el orden social. ¿No? Hay la Guerra Fría, ¿no? Hay que entender en ese contexto, ¿no? Donde las cosas, el mundo está dividido en rojos y rayados, como dirían, en blanco y negro, ¿no? Unos eran los malos o los buenos. Entonces eran tiempos de luchas políticas
la amenaza mundial del comunismo, ¿no? Estaba el antecedente de la Revolución Cubana a partir de 1959. Pero Gutiérrez, al contrario, ¿no?, de un grupo minoritario que optó por la revolución armada, él más bien optó por una, no, o sea, él no optó por la revolución armada, ¿no? Por ahí consultó alguna tesis de la Universidad de San Marcos que dice que prácticamente la teología de Gutiérrez lleva a la violencia. No estoy de acuerdo con eso, me parece una lectura superficial de Gutiérrez. Bueno, ahora cada quien interpreta como quiere, ¿no? El libro es polisémico, en fin, también como lo que pasa con la Biblia, ¿no? Algunos usan la Biblia o el Corán, el Talmud, incluso para hacer violencia, ¿no? Y bueno, es un tema mayor el tema de la violencia. Es un tema que hay que tratarlo detenidamente, ¿no? No es fácil, ¿no? Ese tema, ¿no? En fin, pero Gustavo Gutiérrez no optó por esa vía, ¿no? Como Camilo Torres, por ejemplo, en Colombia, o uno que es más desconocido, Néstor Paz Zamora en Bolivia, que el sociólogo de la religión Hugo José Suárez, ¿no?, tiene un libro muy bonito, pueden buscarlo también. Hugo José Suárez, un sociólogo de la religión. No hay muchos sociólogos de la religión, ¿no? Eh, bueno, sí hay muchos, ¿no? Pero yo digo, en general, ¿no?, en América Latina no son muchos, ¿no? No es una... Es todavía un campo que se trabaja, pero no es suficiente. Bueno, él tiene un libro que se llama Ser cristiano es ser de izquierda, y analiza esta revolución armada en Bolivia. Muy interesante ese material. Lo digo porque yo viví en Bolivia y, bueno, conocía ese material. Gutiérrez tuvo una posición más bien, yo que diría, pacifista, apelaba a la conciencia de los poderosos, pero con ello no negaba, porque en ese tiempo estaba en boga, vuelvo a repetir, el tema de la lucha de clases, pero él apelaba a la conciencia de los poderosos, ¿no?, como hacen los pastores, ¿no?, apelar a la conciencia. Algunos dirán eso es una ingenuidad, ¿no? Pero bueno, es lo que corresponde hacer, ¿no? Cuando uno no quiere ser violento, tiene que apelar a la conciencia, apelar a la conciencia. En esos tiempos se discutía mucho, ¿no?, el tema de la revolución y de la violencia, como decía. Y quiero citarle, ¿no? A ver, para el tema de la violencia, creo que el tiempo no me gane. Tenemos hora y media, pero lo vamos a hacer un poco menos para ver si hay algunas preguntas en Facebook. Vamos a ver. Yo no estamos haciendo aquí apología de la violencia, ¿no? Obviamente que no, ¿verdad? No somos nada que ver, pero como esto es un estudio científico, entonces vamos a citar a Ernesto Cardenal, fallecido, ¿no?, hace algunos años atrás, poeta nicaragüense, ¿no? El Canto Cósmico es su poemario, Canto Cósmico, un poemario pero maravilloso, ¿no?, realmente estremecedor. En ese tiempo él decía, ¿no?, este Ernesto Cardenal, sobre la violencia, decía: la Biblia dice, cito, ¿no?, cito a Ernesto Cardenal, cito: la Biblia dice no matarás, pero en el mismo libro de la Biblia en que está ese precepto se ordena que al que comete un asesinato hay que matarlo. ¿Por qué quebrantó ese precepto? En cambio, algunos interpretan ahora el no matarás en el sentido de que a un tirano que ha cometido muchos asesinatos no se le debe matar. La palabra violencia tiene varios significados. Si se entiende meramente el uso de la fuerza, es algo neutro. Hay que distinguir el uso de la fuerza para asaltar a un niño y el uso de la fuerza para defender a un niño asaltado por un asesino. Si por violencia se entiende la fuerza injusta, entonces violencia entre nosotros es solo la institucionalizada. La de guerrilleros es contraviolencia. El odio es otra cosa. El odio es siempre reaccionario. Solo el amor es revolucionario. El verdadero revolucionario es un enemigo de la violencia. Es pacífico. Quiere la vida y no la muerte. Pero puede darse el caso de que la revolución tenga que ser violenta. A veces tiene que ser violenta, porque los que tienen el poder no lo entregan pacíficamente al pueblo. Y esta violencia está perfectamente justificada porque es el derecho a la resistencia que la Iglesia ha reconocido siempre a los pueblos. No se trata de una guerra justa. La guerra justa tal vez ahora no puede existir en el mundo. Ninguna guerra es justa. Pero la lucha de liberación o la defensa de un pueblo no solamente puede ser justa, sino que es justa. No puede dejar de ser justa. No puede haber
una liberación injusta. Citado por Samuel Silva Gotay, Samuel Silva Gotay, pensador puertorriqueño, me parece, tiene un libro hermosísimo y que a pesar de sus años sigue siendo referente, que yo lo analicé, se llama El pensamiento cristiano revolucionario en América Latina y el Caribe, implicaciones de la teología de la liberación para la sociología de la religión, del año 1981, la primera edición. Bueno, ahí tenemos la cita de Ernesto Cardenal, ahí lo dejo, quizá lo retomemos más adelante, pero quiero avanzar con el tema de Gutiérrez. Ahí está más o menos la posición de algunos teólogos de la liberación que apostaron, ¿no? Quizás por una resistencia, pero la violencia nunca como un odio, sino como una defensa, ¿no? El derecho de los pueblos a defenderse, como también la ONU de alguna medida también justifica, ¿no? Pero bueno, es un tema muy largo, vamos a tomarlo luego. La teología de Gutiérrez tiene como premisa fundamental la opción preferencial por los pobres, ¿no? Y eso ya se sabe, y eso quedó manifiesto en la conferencia de Medellín. Voy a mencionar, ¿no?, los eventos en los cuales Gustavo Gutiérrez participó y donde fue formulado su teología crítica. Yo estoy basándome en un libro que quiero publicar, ¿no?, sobre Gustavo Gutiérrez, justamente se llama Gustavo Gutiérrez, una teología desde el pobre, ¿no? Es un libro cortito, bien condensado, que quiero publicar. Entonces, para exponer ahora me estoy basando en esta investigación, ¿no? Entonces, por eso es que a veces tengo que leer un poco para retener la información. En 1964, en el Instituto Teológico en Petrópolis de los franciscanos, donde estuvieron presentes los teólogos de la liberación Juan Luis II de Uruguay y Luis Guerra de Argentina, Gutiérrez presenta una pastoral de las masas, cambiando con ello su anterior posición con las pastorales de pequeños grupos o de élites. En 1966, en un encuentro de teólogos y asesores pastorales de la región, ¿no?, meridional de América del Sur, en Chile, junto al biblista argentino, ¿no?, José Severino Croato, muy importante, Liberación y Hermenéutica, creo que se llama su libro, 1996, publicado en Perú, y el jesuita uruguayo Juan Luis II, Gutiérrez analiza la relación iglesia-mundo, bajo la luz del Concilio Vaticano II, ¿no?, que el Concilio Vaticano II dio un mandato, ¿no?, a los católicos, a las personas católicas, de abrirse al mundo, no mantener esa distancia, ¿no?, sino abrir, ¿no?, y cambiar incluso ya no latín, sino hacer la liturgia en las lenguas vernaculares, ¿no?, de los pueblos. Es una apertura al mundo. En su teología esto es muy importante, pues va a oponer a la comunidad cristiana, la iglesia, al sistema capitalista, que sería el mundo. Para el sacerdote, la iglesia cristiana es fundamentalmente la iglesia de los pobres. En 1967, da charlas a grupos de dirigentes de movimientos universitarios católicos latinoamericanos reunidos en Montevideo. A partir de ella aparece su libro Líneas pastorales de la Iglesia en América Latina, donde estudia diversos tipos de pastorales, de la cristiandad, la pastoral de la nueva cristiandad, de la madurez en la fe, de la pastoral profética que denuncia las injusticias. Va analizando, ¿no?, cuál pastoral es más próximo, ¿no?, a la necesidad de la gente más pobre. Su teología traduce estas denuncias en términos académicos y teológicos, ¿no?, como podemos ver, su libro principal, ¿no?, Teología de la Liberación, muy académico, ¿no?, muchas citas, estudios de economía política, de economía, de sociología, en fin. Es un libro, si uno lo lee en serio, ¿no?, es un libro muy rico, ¿no?, realmente le enseña a uno a hacer una teología seria, bastante fuente, ¿no? Siempre Gutiérrez lo hace, ¿no? Incluso este libro, que parecería, sin menoscabar, solamente por darme a entender, como un folleto, sin embargo, el manejo del aparato crítico es fino. En 1967, Gutiérrez dio un curso en Canadá, en la Universidad de Montreal. La ponencia se llamó La Iglesia y los problemas de la pobreza. Las notas corregidas se publicarán en 1970 bajo el título Pobreza Evangélica, Solidaridad y Protesta, que después formaría también parte de un capítulo de la obra Teología de la Liberación. En julio de 1968 se llevó a cabo el segundo encuentro de sacerdotes y laicos en Chimbote, Perú, ¿no?, organizado por la Oficina Nacional de Información Social, sigla ONIS, ocasión en que Gustavo Gutiérrez leyó una conferencia que resultaría un paso decisivo para la formulación de su teología. Se llamaba ese texto Hacia una teología de la liberación, en 1969. Este trabajo aborda el tema del reino de Dios y la emancipación humana,
el compromiso con el pobre en la búsqueda de un nuevo proyecto histórico, además del método teológico como acto segundo, ¿no? Recuerden, ver, juzgar y actuar. Acto primero, ver, analizar la realidad. Acto segundo, juzgar, analizar esa realidad a la luz de las escrituras. Y acto tercero, actuar, es la pastoral, cómo trabajar concretamente a través de la iglesia. El concepto desarrollado era en la época sinónimo de reformismo y modernización, pues no había desarrollo para las grandes mayorías, no había transformación del orden injusto. El término liberación, ¿no?, era, en este caso, más apropiado para referirse a los países dominados. En ese mismo año, Gutiérrez se encuentra en Chimbote con el novelista peruano José María Arguedas, quien estaba escribiendo, ¿no?, su novela, famosa novela, El zorro de arriba y el zorro de abajo, publicado en 1971. Tanto Gutiérrez como Arguedas identifican en sus obras a un Dios que está del lado de los que sufren. Luego, están de acuerdo que el Dios de quienes dominan no es el Dios de los pobres, sino el Dios de los patrones explotadores, ¿no? Recordemos que Arguedas, ¿no?, siempre trabaja el tema del indígena, no siempre, pero bueno, en su obra, o el tema de los sectores populares, ¿no?, en la periferia, ¿no?, como en El zorro de arriba y el zorro de abajo. También la novela comienza, ¿no?, con una expresión religiosa popular, y eso a Gutiérrez le encantaba, ¿no? De la literatura de Arguedas rescata la fuente popular, ¿no?, con sus valores, su riqueza de vida, su limpieza, su ética, según escribe en sus estudios sobre Arguedas, ¿no? El estudio sobre Arguedas se titula Entre las Calandrias. Bueno, ya lo citamos, creo, sí, ya lo citamos. Es que no todo lo pusimos ahí en las imágenes, pero eso lo pusimos. En el epígrafe de su obra principal, Teología de la Liberación, ¿no?, como llevamos diciendo, Gutiérrez lleva una cita de una novela, ¿no?, del escritor de José María Arguedas, la novela Todas las Sangres. Eso es muy interesante, eso, ¿no?, porque, bueno, ahora los estudios culturales, ¿no? Yo he visto que en las tesis de estudios culturales no solamente se basan, ¿no?, en trabajos de antropología, trabajos de sociología, psicología social, qué sé yo, sino que también citan como fuentes científicas las novelas. Es una cosa curiosa, ¿no? En la novela a veces se refleja mejor la problemática social, ¿no?, que un tratado de antropología o sociología, ¿no? Al menos que sea una antropología novelada, que también puede ser posible dentro del método. Pero Gutiérrez ya lo trabajaba, ¿no? Él ya estaba haciendo teología también con la literatura, como mencioné. Esto es un elemento importantísimo también para los estudiantes de teología. Si hay algún estudiante de teología que puede escuchar esto, puede también usar la novela, la teología. En Puerto Rico lo hace este teólogo, Luis Rivera Pagán. Bueno, en noviembre de 1969 hay un encuentro en Cantigny, Suiza, organizado por el Consejo Mundial de Iglesia, donde participaron teólogos de varios continentes para profundizar sobre la teología del desarrollo. Gutiérrez presentó una ponencia en que se titula Apuntes para una teología de la liberación, que es la conferencia reelaborada que había presentado antes en Chimbote, como señalamos, y su obra de Gutiérrez va a seguir en esta misma línea de reflexión. La obra de Gutiérrez, ya vuelvo a repetir, se publicó en 1971 y al empezar la ponencia, esa ponencia, ¿no?, de que es notas, ¿no?, apuntes para una teología de la liberación, Gutiérrez dice, cito, daremos una gran importancia a la función crítica de la teología con referencia a la presencia y acción de la Iglesia en el mundo. El fenómeno más relevante de nuestro tiempo es la relación con dicha presencia, especialmente en los países subdesarrollados. Es la participación de los cristianos en las luchas en pro de la formación de una sociedad justa y fraterna, en la que los hombres vivan con dignidad y sean agentes de su propio destino. Estimamos que el término desarrollo acaso no exprese bien estas aspiraciones profundas. Liberación parece más exacto, porque indica en forma más precisa el carácter conflictivo del proceso y brinda unas perspectivas más ricas. Ofrece además un campo más propicio a la reflexión teológica. Fin de cita. Ahora Gutiérrez en otro texto también escribe, cito, o sea, en el texto que se llama La fuerza histórica de los pobres. Ya lo hemos mencionado, ¿no? Cito, liberación y no desarrollismo. Socialismo
y no modernizaciones del sistema imperante. A los realistas, entre comillas, estas opciones les parecen utópicas y románticas, y se comprende. Ellas forman parte de una racionalidad que les es ajena, la racionalidad de un proyecto histórico que no viene de las clases dominantes, sino de los de abajo. Proyecto que denuncia una sociedad construida en beneficio de unos pocos y que anuncia un orden social hecho en función del pobre y oprimido. Fin de cita. Bueno, eran las discusiones de la época, ¿no? Porque digamos que los teólogos, no digamos, ciertamente los teólogos de la liberación no eran teóricos, ¿no? Ellos tenían que dar alguna respuesta concreta, práctica, ¿no? Y ahora, es la pregunta que se hacen ahora, ¿no? Muchos criticamos, ¿no? Hay que el gobierno es corrupto, y está bien, ¿no? Porque es así, ¿no? Gobiernos corruptos, congresistas corruptos, y todos son corruptos, pero hay que ponerse a pensar, pero ¿cómo operativizamos esto, no? O sea, también hay que criticar, pero también viene el momento de hacer estrategias políticas, de organizaciones, ¿no? Y para hacer cambios profundos hay que tomar el poder del Estado. Si no, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Verdad? Entonces, en ese tiempo estaba de moda, en boga el socialismo, qué sé yo, la vía socialista, ¿no? La revolución cubana, la Guerra Fría, qué sé yo, y se pensaba que esto podía ser así. Después ya vino la decepción, ¿no? Simbólicamente con la caída del muro de Berlín en el 89. Sin embargo, estaba en boga estas ideas de construir un socialismo, ¿no? Y bueno, entonces, ante la presión, porque para no ser solamente teórico, sino también ya, pero ¿qué hacemos, no? Políticamente, ¿qué estrategias usamos, no? Porque el purismo, digamos, ya, yo quiero cambiar la sociedad, pero no me meto con nadie, no me meto ni con la izquierda, no me meto con la derecha, no me meto en política, no tiene ningún efecto, es pura teoría, puro bla, 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 palabras. Hay que hacer una estrategia política, muchas veces hay que hacer alianzas para poder derrotar, ¿no? La otra posición. Entonces, esto no es fácil, porque estas alianzas pueden ser endebles, se pueden resquebrajar, y hay desgaste. En fin, la política no es ciencia, no es un arte, y salen las pasiones humanas, lo peor y lo mejor del ser humano. Pero bueno, eso no es el tema ahora, ¿no? Simplemente hay que entender, no solamente decir, era socialista y ya estaba con Stalin, ya es un reductor, ¿no? En ese tiempo era el debate, era la Guerra Fría. Entonces, hay que entender en ese contexto estas posiciones. Pero después Gutiérrez va evolucionando y ya, por supuesto, que no va a defender las mismas posturas, ¿no? Incluso hasta va a dudar ya no habla de lucha de clases, habla de conflicto de clases. Bueno, pero eso solamente es un dato, ¿no? Yo no quiero defender a Gustavo Gutiérrez, sino que estoy describiendo prácticamente cómo es su obra. Aquí yo no estoy defendiendo, porque eso no sería muy científico, ¿no? Sin embargo, yo estoy exponiendo que así es su obra, estoy describiendo. En 1970 hay un simposio de teología en Bogotá, Gutiérrez no pudo ir y envía un escrito con el intelectual y periodista Alonso Hernández. Se trata de un esbozo para una teología de la liberación. Para referirse a la totalidad de América Latina, Hernández cambia la palabra dependiente por el de dominada en ese documento de Gutiérrez, lo que le da un sentido más político. Gutiérrez en sus primeras obras asume que hay una articulación entre la teología y la política, pues la opción por los pobres es una opción igualmente política, es decir, se toma una posición social. Eso crea conflictos en el ala conservadora de la Iglesia Católica, que ve el tema de la política como peligroso para la fe cristiana. Sin embargo, dice Gutiérrez, los conservadores esconden en un aparente apoliticismo su opción política que favorecen a los grupos dominantes. Quienes no están con los pobres están del otro lado, con los que oprimen al pobre. En ese tiempo, ¿no? Está presente fuertemente el concepto de lucha de clase, como dije, y bueno, y que también aparece en esta teología. En 1972, el autor participa de una jornada de estudios, ¿no? Que se llamaba Fe Cristiana y Cambio Social en América Latina, organizada por el Instituto Fe y Secularidad de Madrid, en el Escorial. Formaron parte de este evento cientistas sociales y teólogos para dar a conocer al público español la nueva experiencia eclesial en Latinoamérica. La ponencia de Gutiérrez tituló Evangelio y Praxis de Liberación, donde ofrece una síntesis de una reflexión teológica con algunas precisiones. Al siguiente año, agosto de 1973, Gutiérrez pronuncia una conferencia en el seminario Fe y Política en Lima, organizado por el secretario del Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos, Juventud Estudiantil Católica Internacional. Recoge allí con modificaciones la conferencia del Escorial y le añade una parte que habla de la pastoral hacia una iglesia del pueblo. En noviembre hay otra reunión organizada por el equipo de reflexión teológica pastoral del SAM,
Praxis de Liberación, Teología y Evangelización. Tituló la ponencia del autor. En 1974 hay una otra ponencia de Gutiérrez que se titula La experiencia china y la teología, para el coloquio, un coloquio ecuménico, fe cristiana y la experiencia china, ¿no? En Lovaina, Bélgica. En febrero de 1975, Gutiérrez pronuncia una conferencia en la Universidad Católica de Lima que se tituló El indio y la teología del siglo XVI, que iba a ser parte, ¿no? de su, bueno, de su libro, ¿no? De Bartolomé de las Casas. En 1976, Gutiérrez participa en la primera reunión y en la fundación de esa asociación ecuménica de teólogos del tercer mundo. En 1977 aparece su libro Liberación y Transformación. Es un diálogo con Richard Scholl, teólogo protestante, ¿no? Richard Scholl, que influyó en la teología de la liberación. En 1979 tuvo a efecto la tercera conferencia del CELAM en Puebla, del 28 de enero al 13 de febrero de 1979, donde Gutiérrez fue invitado, pero no como perito, ¿no? Entonces su influencia fue menor, ¿no? En esta conferencia. La influencia fundamental de Gutiérrez fue en 1968. Ahora, hay la teología de la liberación ahí tuvo opositores fuertes, ¿no? Como el obispo Alfonso López Trujillo, nacido en 1935, muerto en 2008. Y bueno, entonces él fue un opositor, ¿no? A Gutiérrez y a la teología de la liberación. Y hay que estudiarlo también, ¿no? A la posición de Alfonso López Trujillo. Esta conferencia, ¿no? Fue convocada por Pablo VI en 1975 con el propósito de reconducir la obra de los teólogos de la liberación, ¿no? Recordemos, contexto de Guerra Fría, peligroso. Bueno, lo mismo pasó con otros teólogos liberadores, quienes no fueron invitados directamente, ¿no? En ese mismo año se publica el libro de Gutiérrez, ¿no? La fuerza histórica de los pobres, que es una selección de trabajos. Al comenzar la década del 80, en el seminario universitario Hugo Echegaray, Gutiérrez comenta la encíclica papal, ¿no? Laborem Exercens, 1981, y reflexiona sobre el Evangelio del Trabajo, ¿no? Y analiza ahí otras encíclicas, que bueno, para qué lo voy a mencionar, no voy a aburrir. En 1983, el entonces cardenal Joseph Ratzinger envía 10 tesis cuestionando la teología de Gutiérrez y a la teología de la liberación en general, a las que el teólogo peruano responde detalladamente, ¿no? A la vez se escriben las instrucciones de Roma contra la teología de la liberación, ¿no? Es de Libertatis Nuntius, Libertatis Conscientia. Vamos a ir avanzando. En la década de los 90, ¿no? Para ir saltando, tiene lugar la cuarta conferencia del CELAM en Santo Domingo, en 1992. En ese mismo año se conmemora el quinto centenario de la conquista. En relación a esta conferencia, el teólogo reflexiona sobre el papel de los indígenas, el problema racial y la cultura, sobre la población negra y el tema de la mujer. Interesante, ¿no? Bueno, obviamente las teólogas ligados más al movimiento feminista, como Ivonne Guevara, critican a los teólogos de liberación de ser machistas, ¿no? Bueno, es posible, pero también no podemos pedir todo, ¿no? ¿Verdad? Hay limitaciones, por supuesto, pero hay un esfuerzo, ¿no? Por querer repensar estos temas que obviamente que no lo va a desarrollar y que será ya trabajo de otros teólogas, especialmente como Elsa Tamés o Ivonne Guevara, que son las referencias que conozco, ¿no? Que han sido Elsa Tamés mi profesora, etcétera, ¿no? Y bueno, en 1999 se hace hermano de la Orden Dominicana para contar con una cobertura institucional religiosa, ¿no? Su relación con esta orden viene de sus estudios en Francia, ¿verdad? Y también para conseguir un techo institucional y un poco sentirse protegido, ¿no? Un poco estratégico, ¿no? Pero también por una opción pastoral, una opción espiritual quiero decir, ¿no? En el año 2002 publicó, bueno, el libro ese, ¿no? En busca de los pobres de Jesucristo, el pensamiento de Bartolomé de las Casas. Interpretamos que la lucha política más fuerte dentro de la Iglesia Católica latinoamericana durante la segunda mitad del siglo XX, que se apreció en las conferencias que cité, ¿no? En las de Medellín, en las de Puebla, ¿no? Donde ahí luchan, ¿no? El ala conservadora con el ala progresista de la Iglesia Católica. También sucedió, ¿no? Más allá de o sea, estas conferencias reflejan esa lucha, pero también la teología de la liberación no tuvo un efecto, como dice también John Sobrino,
porque vinieron las dictaduras militares, vino la persecución sistemática al pensamiento disidente, ¿no? No solamente a los teólogos de la liberación, sino a todo lo que sonaba como progresista fue perseguido, ¿no? De manera indiscriminada prácticamente, ¿no? A los actores políticos que criticaban al sistema, dentro de los cuales se encontraron los teólogos de la liberación, ¿no? Se los persiguió, se los expulsó, se los exterminó y hubieron muchos mártires, ¿no? John Sobrino tiene de una teología de la liberación, tiene un artículo que se llama desde algo así, no me acuerdo muy bien de memoria exactamente, pero es de una teología de la liberación a una teología del martirio, donde habla que la teología de la liberación no es una especulación intelectual, teórica, ¿no? Sino que es el testimonio. Bueno, mártires en griego significa testimoniar, testigo, significa testigo, entonces es una teología con mártires, con testigos, con testigas, ¿no? Entonces es una teología de mártires, ¿no? No es teoría, no es solamente palabra, es un compromiso real. Se impuso, por lo tanto, la visión conservadora de la Iglesia Católica, ¿no? En varios países de la región. Chile es un ejemplo, ¿no? En la economía se impuso el neoliberalismo. En la teología de Gutiérrez hay un desplazamiento de posiciones más vanguardistas y políticas, ya después, que se vio en la década del 70, con su teología de la liberación, sobre todo, a posiciones más o menos conciliadoras en la década de los 80 y las siguientes. Aunque Gutiérrez no abandona jamás la idea de una opción por los pobres y una pastoral desde los pobres, en ese contexto su pensamiento se vuelca más a la reflexión sobre la espiritualidad y la historia, teniendo como centro el tema de los pobres. Esta es la conclusión a la que yo llego. Y ya la última parte ya es mi interpretación y mi conclusión final de esta primera sesión, ¿no? De este curso que se llama Gustavo Gutiérrez, una teología desde los pobres. En la segunda sesión vamos a interpretar la figura del pobre, ¿no? Yo hago una aproximación, como le señalé en un comienzo, literaria, desde la crítica literaria, que es mi formación también, me formé también en crítica literaria. Entonces, utilizo el método de Greimas, de los roles actanciales, y utilizo también el cuadro praxeológico de mi profesor alemán, Heinrich Schäfer, que es sociólogo de la religión y teólogo, para poder analizar la figura del pobre. Es decir, yo considero que Gutiérrez en sus diferentes libros, él presenta como un personaje, a un personaje que es el pobre. Es decir, como sus textos, especialmente el texto principal, Teología de la Liberación, no es actual, aunque nos puede servir, por supuesto, es un texto clásico, los clásicos, por eso son clásicos, ¿no? Tienen cosas, ¿no?, que aún pueden ser importantes estudiarlas, pero en general hay muchos elementos que no. Entonces, yo no estoy defendiendo, ¿no?, una postura de 1960, teológica, pero sí me interesa la imaginación que Gutiérrez tiene del pobre. Y el pobre se constituye como un personaje, digamos, una figura literaria de sus textos, ¿no? Entonces, con el cuadro praxeológico y los roles actanciales, yo analizo, ¿no?, quién sería este personaje que se llama el pobre en la literatura de Gutiérrez. Cuando digo literatura, no me refiero a la novela, a la poesía, no, sino que yo considero también que este texto, o sea, es decir, en mis estudios literarios, yo estudié bajo la influencia del postestructuralismo, bajo la influencia de los estudios culturales, donde los géneros literarios se amplían, no se reduce solamente a la novela, a la poesía, al cuento, ¿no?, sino que se amplían. Es decir, al testimonio, las cartas, por eso las cartas de Colón pueden ser estudiadas como obras literarias también. Y yo diría, yo agrego ahí, este es mi aporte, ¿no?, que también hay textos teológicos que podrían ser considerados no mera obras literarias, pero tienen una buena parte de ficción también, ¿no? Porque hablar de Dios, o sea, especialmente en la teología, ¿no?, quizás no tanto en otras disciplinas, pero en la teología, hablar de Dios, y con esto no quiero reducir a la teología, ¿no?, pero es un aspecto, puede haber otros, es una apuesta que yo hago, atrevida, osada seguramente, y seguramente me equivoque, puede ser, pero es una hipótesis con la que trabajo. Que el texto, hablar de Dios, es hablar de lo inefable. En realidad no se habla de Dios, se habla del ser humano.
porque hablar de Dios es casi imposible. No podemos conocer a Dios, dicen. Hay que hablar de modo negativo de Dios. No de modo negativo, no desprestigiando a Dios, no me refiero a eso, sino decir lo que no es Dios. Y para eso se usan metáforas, se usan diferentes figuras literarias, se usa la ficción también. Ahora, ¿qué es ficción? Ficción no es mentira. La misma historia puede ser también, tiene ficción. ¿No? Nosotros, el mismo testimonio, cuando nosotros escribimos nuestra historia, nuestra biografía, tiene ficción. Entonces, la definición de que la literatura es ficción me lleva a un problema epistemológico desde ese punto de vista, ¿no? Complejo. Pero bueno, no quiero entrar en eso ahora porque tengo que avanzar, el tiempo está pasando, ya llevamos 1 hora y ya quisiera ir terminar para no cansar, ¿no? Hemos dicho 1 hora y media, pero quiero ir terminando esta primera sesión, que viendo un poco la vida, la obra de Gustavo Gutiérrez, eso fundamentalmente, no su proceso intelectual. Voy a interpretar lo mencionado. Lo que hice fue una descripción, ¿no?, del proceso intelectual de Gutiérrez. Lo más importante, se ha escrito muchísimo sobre Gutiérrez, hay cantidad de libros sobre Gutiérrez, tesis. Yo prefiero irme a las obras de Gutiérrez directamente, ¿no? Escribe en nuestro idioma y es un privilegio poder leerlo. El teólogo, una interpretación. Esto es una interpretación personal. Hemos esbozado estaciones importantes del proceso intelectual de Gutiérrez. En ellas formula su teología, que es también la presentación de los inicios de la teología de la liberación. El teólogo se opone a la jerarquía católica del continente, a las posiciones desarrollistas. Gutiérrez trae a los debates intelectuales de la Iglesia Católica el tema de los pobres y la pobreza, lo cual abre una posibilidad de discursos sobre la sociedad y una reflexión sobre la metodología de trabajo teológico y pastoral. El campo en el que se ha desenvuelto y se desenvuelve Gustavo Gutiérrez es el religioso institucional. Se enfrenta con posiciones conservadoras de la Iglesia, que defienden un modelo neocolonial y jerárquico, que están a favor de las oligarquías latinoamericanas, como él mismo lo dice, ¿no?, y explícitamente. Gutiérrez muchas veces fue considerado por sus detractores como un cura marxista, antes que como un cristiano, pues al parecer no se podía ni se puede concebir que un cristiano también pueda ser marxista. Gutiérrez se refería al marxismo como a una teoría de la praxis revolucionaria, dotada de una racionalidad científica, pero también como un componente utópico, indispensable para un proyecto histórico cualitativamente distinto y que es capaz de dinamizar la praxis. Pero el teólogo peruano, para no ser tachado únicamente de marxista, se esforzó en sus escritos por presentar fuentes bíblicas y de la tradición de la Iglesia cristiana. Se basaba en los documentos de la Iglesia católica, en los padres de la Iglesia, en las Sagradas Escrituras. El marxismo para Gutiérrez, su concepto de la sociedad y esta famosa lucha de clases, es parte de los estudios científicos de la sociedad que siempre deben ser reinterpretados, pero en ningún caso el marxismo y la lucha de clases representan una determinación de la realidad social, mucho menos de la fe, que implica otras dimensiones, como la contemplación o la profecía. Gutiérrez es parte de ese grupo de teólogos cuestionadores que buscaban transformar la Iglesia Católica desde dentro. Su obra principal, no ya repetida muchas veces, Teología de la Liberación, Perspectivas, surgió de debates entre intelectuales, teniendo como una referencia a un continente apabullado por la pobreza, como él lo interpretó entonces. Sus interlocutores son sobre todo intelectuales, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, laicas, estudiantes, dirigentes eclesiales y sociales, con formación e información sobre la historia, la cultura, la teología, la sociedad, y no directamente, necesariamente los pobres, porque bueno, un pobre le va a costar leer, ¿no?, su obra teológica, es más, tiene
esta mezcla académica pastoral, pero igual los pobres en esa época no podrían leer, ¿no? Tal vez estoy subestimando, algunos sí, pero en general, ¿no? De igual manera, los intelectuales de izquierda que simpatizaban con un cristianismo más comprometido y politizado. El teólogo forma parte del pensamiento social cristiano en América Latina y el Caribe. Lo que Michael Lobby llamó el cristianismo de liberación. Gutiérrez postulaba una iglesia de los pobres y una reconstitución de toda la iglesia oficial. Sin embargo, el camino no sería fácil. No parecía sencillo transformar en poco tiempo una larga tradición de iglesia colonial, anclada en muchas de sus costumbres en la Edad Media. Hoy en día, ese proceso de cambio no ha llegado a su conclusión. La iglesia en general parece haber virado poco hacia la posición que Gutiérrez esperaba. Ustedes constátenlo, quiero decir, perdón. En Bolivia, en el golpe de Estado, algunos dicen que no fue golpe, pero bueno, manejemos la hipótesis de golpe, y yo creo que sí fue golpe, la iglesia conservadora apoyó. En Chile es tremendamente conservadora, ¿no? Aunque hay una cosa curiosa, que en Chile la iglesia católica, no toda, pero una parte, ¿no? Más bien protegió a los perseguidos políticos, y fue la iglesia evangélica pentecostal la que apoyó el golpe. Entonces, bueno, esto es curioso, ¿no? Porque en el ala evangélica también tenemos el sector conservador, ¿no? Que ahora mismo está apoyando a estos candidatos, ¿no? De la extrema derecha. En fin, otro tema. Los fervores revolucionarios quedaron atrás. Las dictaduras y la contrarrevolución conservadora apoyada por los Estados Unidos arrasaron con gran parte de los revolucionarios en la década de los 70 hacia adelante. Sin embargo, el teólogo peruano no renuncia a hablar de la dignidad humana, y al ver que la pobreza sigue y crece en el continente y en el Perú, mantiene su posición crítica y la opción preferencial por los pobres. Últimamente, la teología de Gutiérrez habla más de una vida espiritual que de una lucha social. Habla de la mística, como les decía al comenzar, ¿no? Que fue el interés que él tenía desde su juventud y que lo habría llevado por los caminos del sacerdocio, de la teología y de la opción por los pobres, según sugiere en su libro, en un libro que tiene, ¿no? Publicado en el año 2013, que se titula La espiritualidad de la liberación, escritos esenciales, una edición de Daniel G. Grudy, y revisado por el autor, ¿no? Publicado el año 2010, en realidad la primera edición, y 2013 se llama La espiritualidad de la liberación. Que, como les decía, el tema de la opción por los pobres tiene una base de mística, una base de espiritualidad. Voy a terminar con una última partida, nos queda poco tiempo, o al menos yo quiero terminar un poco antes, porque me parece ya mucha información. Vamos a ver, ¿no? Este desarrollo biográfico teológico de Gutiérrez, diciendo que su experiencia negativa como sacerdote intelectual puede ser leída como una indignación ética ante la injusticia social, que se traduce en la proliferación de personas que no tienen para vivir. Algunas ni siquiera lo mínimo, y la sociedad las condena a muerte. Para Gutiérrez, como pastor, un mundo así resulta intolerante, es decir, la constatación de la indigencia en un continente entero. Como intelectual y sacerdote, Gutiérrez pone todo su capital cultural para generar un lenguaje crítico contra el sistema que produce miseria. Es la respuesta que él puede hacer como teólogo, proponer un relato esperanzador que aliente la práctica de la justicia. Los pobres, como una realidad social y como un concepto teológico, se convierten en el principal operador del hábitus de Gutiérrez. Hábitus en el concepto de Pierre Bourdieu, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que define a Gutiérrez, ¿no? Como la subjetividad de Gutiérrez, quiero decir, ¿no? Por el momento. Es decir, la emancipación de los excluidos justifica el compromiso, la lucha y a la vez la tarea teológica y pastoral. Gutiérrez quiere esclarecer los problemas que enfrentan los marginados, analizar a la sociedad que los produce. Su fe está puesta en un Dios de la vida. En un libro se llama Dios de la vida, un libro que publicó él, ¿no? hace algunos años atrás, 2013, si no me equivoco. En un Dios liberador que se identifica con los pobres.
Él es creyente y confía en que Latinoamérica puede cambiar y que las personas pueden nacer de nuevo. Como muchos intelectuales en América Latina y el Caribe de la época y también de hoy, Gutiérrez ve en el capitalismo el productor de víctimas y pobreza y denuncia que las ideologías que presentan este sistema como la mejor sociedad concebible son relatos de opresión. Su respuesta a ello es articular la fe y la teología como una lucha sociopolítica. Además, proponer a la comunidad cristiana una pastoral de acompañamiento preferencial a los pobres. Gutiérrez guarda la esperanza de la emancipación de los pueblos oprimidos, y es el resultado que procuraría con sus escritos. Cito: la teología es una inteligencia de la fe. Es una relectura de la palabra tal y como es vivida en la comunidad cristiana, pero se trata de una reflexión orientada hacia la comunicación de la fe, hacia el anuncio de la buena nueva del amor del Padre por todos los hombres y mujeres. Fin de cita. Eso lo dice, ¿no?, en el libro, un momentito, en el libro La fuerza histórica de los pobres, selección de trabajo, página 63. Es una respuesta sobre todo intelectual y pastoral, haciendo uso de la palabra en los encuentros, las conferencias y los debates que constantemente sostuvo. A ello ha dedicado parte importante de su vida: investigación, ¿no?, preparación de charlas, conversatorios, confrontaciones académicas, cursos, seminarios, libros, artículos. Su fuerte es la palabra y su capacidad de analizar y escribir. Con la palabra quiere persuadir y lograr una mayor concientización, sin quitarle con esto el mérito que tiene como pastor. De ahí la importancia de la difusión de una nueva perspectiva teológica liberadora y una explicación de las alternativas de la fe cristiana y de la acción social de la Iglesia popular. Gutiérrez, en tanto intelectual y sacerdote, tuvo y tiene como objetivo formular una teología en perspectiva liberadora y difundirla mediante conferencias, enseñanzas en diversos centros, publicaciones, como hemos visto en su recorrido intelectual. Es impulsado a ello por su conciencia como cristiano y por el capital cultural que tiene, que le permite analizar, proponer, sospechar y cuestionar. Igualmente lo inspiran los pobres para hacer esta teología de la esperanza liberadora. Este esfuerzo recibe oposición, como vimos, ¿no?, de parte de la jerarquía que censura la teología de la liberación. Los teólogos desarrollistas, como López Trujillo, y también el teólogo alemán que trabajó en Chile, se llamaba Roger Beckemans, que se opuso, ¿no?, completamente a la teología de la liberación, pero él también trabajaba en sectores populares y hacía también su teología, ¿no?, su pastoral con sectores populares, pero desde ese mismo campo se enfrenta a la teología de la liberación. Hay que leer a Roger Beckemans y a López Trujillo, ¿no? La oligarquía y de los grupos de poder en general, que el teólogo peruano ve como los conservadores y cómplices de los opresores. Desde el punto de vista de la jerarquía que ha censurado la teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez es considerado un hereje. Quienes están en el mismo proyecto de Gutiérrez, como sus aliados, son otros intelectuales teólogos que, como él, son críticos a la sociedad y proponen alternativas desde la fe, los teólogos de la liberación y además las comunidades cristianas de base o la iglesia de los pobres. Así, el campo de la lucha donde se ubica Gutiérrez es el campo intelectual de la Iglesia Católica. Este es un campo intelectual y sacerdotal. La idea que tienen quienes luchan a favor de una teología de la liberación es conjugar vida y pensamiento como una norma ética y honestidad intelectual, y que el pensar desde los pobres sea visto como el único camino para que la teología en América Latina tenga valor. Con ello cambia la visión de toda la teología. La teología de la liberación se pone en una posición de vanguardia frente a la teología oficial de la Iglesia, e incluso delante de la teología europea canonizada por los centros de saber y el poder. Se enfrentan dos tipos de sacerdotes a través de ellas: los revolucionarios revoltosos, quienes apoyan al socialismo con sus matices, y los que quieren mantener el estado de cosas y confiar en el capitalismo desarrollista como única alternativa de vía no violenta. Pero para los teólogos que quieren cambio, el capitalismo es violento en sus mismas relaciones sociales que lo conservan. El interés que les mueve a los teólogos liberacionistas, a Gutiérrez, es plasmar una vida de pastor de acuerdo al Evangelio, donde hay que ayudar al pobre. Les empuja la indignación ética ante las injusticias. Pero al mismo tiempo tienen el interés de proponer otra forma de hacer teología, donde ellos como intelectuales den una contribución importante a favor de los pobres y a la vez también formular una teología más propia de América Latina y el Caribe. En alguna medida y hasta donde les sea posible hacer una ruptura con la teología de Europa que les nutrió,
para proponer un nuevo discurso. Solo de esa manera su propia teología tiene relevancia, es decir, deja de ser una teología imitativa de la teología europea y se convierte en un relato que responde a los problemas particulares que tiene Latinoamérica. Con ello, se pretende liberar de la dominación cultural occidental al propio discurso, a la teología y al teólogo. El teólogo de la liberación estaría a la par de los teólogos del mundo, pues la idea es que todos los seres humanos son iguales y que por lo tanto sean respetadas todas las hablas sobre Dios, que se las oiga, y cuanto más si con ellas se denuncia las injusticias y se anuncia las buenas noticias a los pobres. Para lograr un discurso teológico que abogue por la liberación de los pobres y de la misma teología, se requiere una revolución epistemológica, y la mejor fuente es la propia realidad, la que nadie mejor que el teólogo que está en ella puede entender. Finalmente, la opción política de los teólogos de la liberación, que implica poner en riesgo la vida, fue entendida como un servicio a Dios, a Cristo, como un servicio a los pobres. En la década de los 70, 60 y 70, ese compromiso se tradujo en un compromiso con la revolución social y política que vivía el continente. Bien, eso es mi conclusión, ubicándome en esas décadas, ¿no? Ahora ya es otra cosa. Obviamente que faltaría ya lo veremos las siguientes sesiones, el aporte para hoy, ¿no? Pero es un poco de lo que quería revisar. Bueno, con eso concluyo esta primera sesión. Quiero, bueno, realmente no tengo acceso en este momento bueno, concluyo esta sesión y no tengo a los amigos que me están apoyando, no, la verdad no puedo tener acceso al Facebook Live, ¿no? No lo puedo ver. Entonces, no. En fin, no puedo recibir preguntas. Sin embargo, vamos a mejorar esto, ¿no? Para la próxima sesión y lo vamos a concluir de esta manera. Yo no sé si nuestro colega, amigo Bosco González está al tanto, que podríamos ya cerrar aquí la transmisión, en vista de que no logro tener, al menos no logro tener yo el acceso a los comentarios, las preguntas. Bueno, tengo yo un problema con mis equipos, entonces, bueno, ahí puedo ver en pantalla, sí. Saludos a Sergio Flores Silva, saludos a Vico Colque, saludos Jacobo. Sergio Flores Silva dice: atreverse a pensar desde lugares teológicos de los pobres por sobre espacios sagrados tradicionales. Gracias por su aporte, estimado colega, hermano. Antonio Florencio a Paz Morales dice: Juan Jacobo, tanto tiempo desde Putre. Bueno, un saludo, Antonio. Óscar Arancibia: creo que Gutiérrez es representante del sector más teórico de la teología de la liberación, incluso en el contexto de los 70 y 80. Pablo Freire optó por la praxis con la alfabetización para denunciar la injusticia social, y muchos curas en Chile optaron por defender a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura. En fin, muchas gracias al profesor Óscar Arancibia, un gran abrazo. ¿No? Es muy pertinente, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pablo Freire, pedagogo de la liberación. Muy importante, también hay que estudiarlo, ¿no? Yo he dedicado... bueno, tenemos a Carlos Inquiltupatito, saludos a Juan Jacobo desde Arica, Chile. Un gran saludo, hermano Gilata. La profesora Fidela Martinetti dice: excelente, Ernesto Cardenal, muy leído en los liceos, gracias por citarlo y relacionarlo. Bueno, les decía de que estoy, mi trabajo fundamental, central, ¿no? Como, bueno, en la parte, Silvia Urra, saludos desde Arica, buen comentario, se aprende más. Decía que mi trabajo se está centrando en analizar estos grandes, digamos, iniciadores, fundadores de tradiciones de pensamiento, ¿no? Estoy, como les decía, en mi tesis de maestría en Costa Rica hice sobre Rubén Alves. Es una tesis un poco aburrida, larga, lleno de citas, entonces estoy retomando esa tesis con más bibliografía ahora, escribiendo un libro sobre Rubén Alves, que me parece es el fundador de la teología de la liberación del lado protestante. Lo menciono ahora porque quizás no lo mencioné más adelante en las siguientes sesiones, y estoy haciendo un trabajo sobre él. También he hecho un trabajo para mi tesis de licenciatura en literatura, que articulé filosofía, crítica literaria, filosofía, teología de la liberación, a Enrique Dussel. Incluso a Enrique Dussel le regalé, porque de producto de la tesis de licenciatura publiqué un libro y me encontré con Enrique Dussel el año 2002 y le regalé, ¿no? El libro. Le dije: mire, profesor, le cité aquí. Qué bueno, regálame el libro, me dijo.
O sea, da tu firma, me dijo, ¿no? No dijo, regálame. Yo se lo regalé, por supuesto. Él lo quería comprar, pero yo lo regalé. Entonces, y hay que, hice un estudio también sobre John Sobrino, he escrito un libro también que también está listo, ojalá lo podamos publicar en algún momento, digital, porque esto hay que compartirlo, sobre Franz Inkelammer, que fue un profesor que tuve. Saludos desde Arica, Marité Vildoso Ramos, saludos desde Arica, muy interesante su presentación, gracias. Muchas gracias, señora Marité. Entonces, hay que ir a estos fundadores, ¿no? Aníbal Quijano, Enrique Dussel, John Sobrino, Ignacio Yacuría, y no lo he estudiado, pero hay muchas tesis sobre Ignacio Yacuría, este cura mártir de Salvador, Francis Kelamer, Rubén Alves, Paulo Freire. Ahora mismo estamos iniciando una investigación que se llama pensando también en mi provincia, en Parinacota, ¿no? Ya que muchos amigos están desde Arica a Parinacota, una investigación que se llama Educación Intercultural en Parinacota, a partir de Paulo Freire, a partir de un diálogo con Paulo Freire. Entonces ahí queremos adentrarnos a los libros de Paulo Freire, ¿no? Porque es un pedagogo reconocido a nivel mundial y de un aporte fundamental, ¿no? Entonces estos son grandes pensadores, ¿no? De la década del 60, 70, que vale la pena rescatarlos, ¿no? Entonces eso es mi trabajo central, ¿no? En mi trabajo filosófico, teológico y literario, ¿no? Bueno, en la literatura ya es otro campo, y estoy también retomando, por ejemplo, en investigaciones doctorales al escritor boliviano Víctor Hugo Vizcarra, por ejemplo, que hay que reelaborarlo, y también pensamos en Bolivia publicar un libro sobre Víctor Hugo Vizcarra, porque también es, digamos, no solamente la literatura, como les decía, es una excelente fuente para acceder, ¿no? A la vida de los pobres. Entonces, este tema de la injusticia social y de los pobres, ¿no? Entonces, en este sentido, el pensamiento crítico es un pensamiento con compromiso, no es un pensamiento que manipule la realidad a favor de una ideología, no, no, sino primero hay que analizar la realidad y presentarla haciendo un esfuerzo, como diría Gadamer, ¿no? Estar consciente de los prejuicios para presentarlo tal como es, ¿no? Lo posible, porque, bueno, nunca se puede llegar a grado cero, ¿no? De la objetividad, pero por lo posible hacer una descripción. El método de la teología de la liberación sería el ver, ¿no? Usando método científico. En el caso de Gutiérrez, pues, fue el marxismo en las ciencias sociales, pero ahora puede ser otros marcos teóricos que podemos usar ahora, ¿no? Género, qué sé yo, teoría de la descolonización, análisis del discurso, ¿no? Tantos métodos que hay, ¿no? Y metodología para poder analizar la realidad y tratar de captarla, pero después de eso viene una interpretación, ¿no? De que nosotros lo hacemos de nuestras opciones éticas, de nuestros compromisos sociales, porque si no, no tiene sentido, y esto nos enseña Gutiérrez, ¿no? Si no es una opción, sin manipular, por supuesto, la información, si no es una opción comprometida, no tiene sentido hacer ciencia. O sea, son objetivo por objetivo. O sea, la objetividad es importante, pero la dimensión ética. Y eso es una revolución epistemológica. Porque aunque queramos o no, la imparcialidad igual lleva a ciertas posturas o posiciones políticas, ¿no? Igual es una ética, finalmente, igual es una apuesta. Eso es lo que nos deja de enseñanza Gustavo Gutiérrez. Bueno, si no hay, yo no veo preguntas, no hay preguntas, entonces yo cerraría de esta manera esta primera sesión para no cansarles más, seguramente es un poco largo. Y viene la otra sesión para el día 21, sábado, ¿no? 21 de este mismo mes, a la misma hora, estaremos también eh, compartiendo la segunda sesión, ¿no? Donde vamos a hablar de quién es la figura del pobre en los escritos de Gustavo Gutiérrez. Me estoy basando fundamentalmente en su obra Teología de la Liberación, Perspectivas. ¿Quién es esta figura? Y la aproximación para entenderla va a ser a través de unos métodos que en ese momento voy a explicar, ¿no? Para hacerlo también un tanto científico, ¿no? Este análisis, que vuelvo a repetir porque yo no soy sociólogo, sin embargo, he tenido cursos con sociólogos de la religión. Mi profesor en Alemania es sociólogo de la religión, pero yo no soy sociólogo, sin embargo, hago una aproximación un tanto literaria, es decir, al texto teológico de Gustavo Gutiérrez, ¿no? Porque, bueno, de Gustavo Gutiérrez, su historia, su vida, su obra, su pensamiento, se ha escrito bastante, y lo que yo quiero ir al texto mismo de Gustavo Gutiérrez, a su producción teológica literaria, a su producción teológica escrita, y a analizar desde adentro, ¿no? ¿Quién es el pobre? ¿Por qué imagen él
nos presenta del pobre, porque se habla del pobre, del pobre, del pobre, pero ¿quién es? ¿Cómo él lo presenta, no? Es más, ¿cuál sería esa subjetividad del pobre que él imagina en sus textos, que él propone? Porque él tiene una idea de quién sería el pobre. No, no es una generalidad de decir el pobre son todos, no, no. Él tiene una concepción de quién sería el pobre, ¿no? Y eso aparece reflejado en su texto, pero hay que rastrearlo. Entonces, eso es lo que vamos a compartir en la siguiente sesión. Me parece que, bueno, este curso yo dije hora y media, así que lo estamos cumpliendo, y va a ser hora y media, pero bueno, la última sesión quizás sea un poquito más larga, pero más o menos será una hora, algo así, si no hay preguntas. Bueno, entonces, un gusto saludarles, y yo lo dejaría hasta acá. Nos queda 5 minutos, segundo programado, pero yo lo termino hasta aquí. Muchas gracias, reciban ustedes un gran abrazo, mucha esperanza, mucha fuerza, seguir resistiendo, ¿no? Y la mejor forma de resistir es estar con la familia, volver a las comunidades, hacer arte. Cuando digo la familia me refiero a todo tipo de familias, no solamente la familia nuclear, ¿no? A veces hasta una mascota puede ser nuestra familia también, ¿no? Entonces, tratar de cultivar, ¿no? Yo digo como sugerencia, por supuesto, y cultivar estos lazos, ¿no? De amistad, de colaboración, de solidaridad, de sensibilidad, de poder desarrollar, ¿no? Nuestras potencialidades. Y bueno, entonces les deseo una buena tarde, un buen fin de semana y muchas bendiciones. Muchas gracias. Hasta luego.